Ya, nos queda la última parte, ¿cierto?, del capítulo, que son elementos acústicos de la ejecución, vocales y consonantes. Vamos, Ami, ese es tu tema, ¿no? Ujú. Dale, te escucho. Bueno, lo que entendí es que la forma en que tocas el violín depende mucho del lugar en que te encuentres. El capítulo nos da un claro ejemplo con una persona. Si el orador que se dirige a un pequeño grupo de personas en una habitación de tamaño reducido no necesita alzar la voz, aunque su vocalización no sea excelente e incluso hable demasiado deprisa, en términos generales no tendrá dificultades este, o sea, entender la pieza, pues, para hacer una buena presentación. Ya, E incluso no obstante, hablar en un auditorio ante miles de personas. Espera. ¿aló? Lo que quiere decir es que es muy diferente hablar en un espacio muy reducido que en un espacio ante miles de personas. Es muy diferente el sonido del violín. Ya, y también de un orador, ¿cierto? El orador tiene que pronunciar mucho más, hablar más fuerte, hablar más lento también, Así ¿cierto? también, o sea, lo que también estaba pensando es que también hay que tener mucho cuidado con el eco cuando son espacios así muy grandes y todo eso. Por eso debemos tener muy en cuenta la buena articulación de la mano derecha y de la mano izquierda. Ami, Pero yo tengo también una pregunta para ti, ya que te tocó este tema de la acústica. ¿Qué es la acústica? es como el como no sé cómo explicarlo, es como la, o sea, no sé muy bien el concepto, pero por lo que leí, todo lo que ¿Ya? leí podría ser como la ampliación del sonido o Por ahí va. A ver, veamos si alguno de los chicos tiene un concepto más acertado. Scarlett, ¿usted sabe qué es la acústica? Tane, ¿usted sabe qué es la acústica? Mm, Yo creo que tiene que ver con la proyección del sonido. Con la proyección del sonido. Ujú. Felipe, ¿usted sabe qué es la acústica? Según lo poquito que entiendo, es como la resonancia que existe en un lugar. Eso es una variable. Anita, ¿sabe lo que es la acústica? Yo creo que es como que el sonido sale del violín y por dónde cómo se dirige así. Ya hay una idea detrás, pero es muy no sé específica. Yo quiero si es lo algo mismo, más la general. consonante y la... Sí, pero eso lo vamos a ver a continuación. Primero definamos qué es la ¿No es lo acústica. mismo? No, No es lo mismo. no es lo mismo. Cristina, Ahí sí, ¿se escucha? sí. No sé, es como la proyección de un sonido, ¿o no? Donde se La, transmite la... mm, ¿Ah? tienen una idea de lo que es la acústica, pero no saben lo que es la acústica, ¿cierto? La acústica es la ciencia en la rama de la física que estudia el sonido, ¿sí? O sea, es parte de la acústica todo lo que tenga que ver con el fenómeno sonoro, ya sea las vibraciones de las partículas para generar un sonido, ¿cierto? Ya sea las características del sonido, como la frecuencia, como la amplitud, ¿cierto? Como el timbre, los armónicos, ¿cierto? Como la resonancia, el delay, como la materialidad que se requiere para el sonido,
Todas esas variables son parte de la acústica. Existen ingenieros acústicos que adaptan ciertas salas para algo determinado. Por ejemplo, las salas de conciertos debieran estar acústicamente adaptadas para que se escuchen todos los instrumentos, ¿cierto? Y, por ejemplo, una sala de clases también debería estar acústicamente adaptada, aunque no lo esté en Chile, ¿cierto? Y así con todo. De hecho, todas las partes deberían estar acústicamente adaptadas. Las salas de estudio deberían estar acústicamente adaptadas para que no se escuche para el lado. Porque cada uno quiere estudiar y el del lado no quiere saber lo que tú estás estudiando, ¿cierto? Entonces, el tema de la resonancia, de la aislación o de la proyección del sonido son temas relevantes de la acústica que lo utiliza a través de la materialidad. ¿Estamos claros? Cada instrumento tiene un funcionamiento acústico determinado, ¿cierto? Y el violín tiene un funcionamiento acústico súper determinado, ¿cierto? Y quiero que discutamos un poco eso. Consuelo, ¿cómo se produce el sonido? Cuéntame, ¿qué crees tú? ¿El sonido de qué? ¿Del El sonido, instrumento? el sonido general. No sé, a través de ondas, no sé. Ya, las ondas, pero las ondas se producen a través de vibraciones de Ah, sí. partículas, ¿cierto? Ya, y el sonido se propaga a través de las partículas del aire, ¿cierto? Ya. En el agua hay sonido, Sí, yo creo que sí. sí, pero tiene características totalmente distintas a las del aire, ¿cierto? ¿Sí? Ya, muchas gracias, Consuelo. Coloro, ¿tú crees que en el espacio exterior hay sonido? No creo, porque según yo se transmite mediante el aire, ¿no? Mediante las partículas, ya sea del Claro. aire, del agua, incluso si ustedes nadaran en aceite, que no creo, a lo mejor podrían escuchar sonidos de otra manera, pero también el aceite tiene vibración, entonces potencialmente tiene sonido. Pero en cambio en el espacio exterior hay vacío, ¿cierto? No hay moléculas, ¿cierto? Entonces como no hay moléculas, nada puede vibrar y no hay sonido. Por lo tanto, uno no puede escuchar en el espacio exterior, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya, entonces, para que haya sonido necesitamos esas moléculas que vibren, esas partículas que vibren, y esas partículas tienen ciertas características, ¿cierto? ¿Cuáles serán esas características? A ver, vamos a compartir con ustedes. Esto es como la clase 1 de teoría, o debería ser. A ver, aquí. Entonces, parámetros del sonido. Son 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Entonces, Anita, dígame, ¿cuál cree usted que es uno de los parámetros del sonido? Parámetro significa que son características que tiene el sonido para hacer sonido. ¿Mm? ¿Qué cree usted que es importante en el sonido? Cuando usted toca violín, ¿cuáles son las características que definen que usted está tocando violín? Dígame una al menos. Creo que cuando, por ejemplo, la caja del sonido del violín, ¿Ya? que Pero no, como pero me refiero al sonido en sí mismo. Cuando usted toca, ¿en qué se fija? no sé, ¿Qué es lo que trabaja? ¿Qué es lo que le pedí que trabajara con una maquinita especial? los tiempos.
La afinación, ¿cierto? ¿Ya? La afinación es parte de un parámetro más grande que se llama alturas. ¿Ya? Las alturas son básicamente frecuencias, ¿cierto? Se miden en hertz y nos dan, ¿cierto?, la sensación de que existen notas, ¿ya? Y cada nota tiene su frecuencia, ¿cierto? Sabemos que el La, que nosotros usamos, 442, ¿cierto? Esa es la frecuencia en Hertz, 442 Hz, ¿cierto? Y sabemos que el La más grave que tiene el violín sería la mitad de eso, 220, 221 Hz sería en este caso. Y el La más agudo, ¿cierto? ¿Cuánto tendría? 484, ¿cierto? Y así, cada una de las notas tiene una altura determinada y una relación, y eso se llama alturas. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do son las alturas, ¿cierto? Etcétera. Eso no lo voy a poner. Hay un segundo parámetro que es muy importante, que me lo va a decir Fabián. ¿Cuál cree usted que es otro elemento importante, otro parámetro de la música? ¿Qué estudia usted además de la afinación? Oh, no sé qué puede ser. ¿Para qué usamos el metrónomo? Ah, ya. El tiempo. Ya, el tiempo, pero el tiempo es muy relativo, ¿cierto? Lo vamos a poner como la duración, ¿cierto? La duración en tiempo, ¿cierto? ¿Sí? La duración es muy importante porque la duración de una redonda no es la misma que la duración de una corchea, ¿cierto? Y la duración de una redonda en adagio no es lo mismo que la duración de una redonda en allegro, ¿cierto? Ah, claro. La duración obviamente se mide en tiempo, en segundos, ¿cierto? ¿Ok? Gracias, Fabián. Ok. Tercer punto importante, que es un parámetro del sonido, o sea, que define el sonido. Scarlett, ¿me puedes decir el tercero? ¿Cuál se te ocurre a ti, quizá? Ah, ya, es que no me podía, ya no importa. O sea, yo creo que con referente al violín también tiene que ver, por ejemplo, si es débil o fuerte el sonido. Exactamente, entre el forte y La el piano, intensidad. ¿cierto? Y eso se llama intensidad, ¿cierto? Y físicamente, ¿cómo se mide? ¿Sabes? Mm, ¿No? no. En decibeles. ¿Ya? Decibeles es la medida, ¿sí? Por ejemplo, la norma de ruido, por ejemplo, ruidos molestos, tienen que tener una cantidad de decibeles para que te pasen una multa, ¿cierto? Entonces, los decibeles miden la cantidad de sonido, ¿sí? Y tenemos, gracias Carla, tenemos finalmente un cuarto punto que quiero que me lo diga la Rocío. ¿Rocío está por ahí? Mm, Ya. ¿Cuál cree usted que es el cuarto parámetro del sonido que define el sonido? A la propagación. No, eso es como, ya no es parte del sonido mismo, sino que depende del ambiente, que sea parte del sonido. ¿Por qué si Mm, yo toco un La con el violín y toco ese mismo La con el clarinete y toco ese mismo La con el timbre. el timbre? Muy bien. ¿Cierto? ¿Y el timbre se puede medir físicamente? No.
no se puede medir físicamente. ¿Por qué? ¿Cómo está definido el timbre físicamente? Gracias, Rocío. Tane, ¿cómo está definido el timbre físicamente? A usted que le encanta la física, la matemática. ¿Qué es el timbre? ¿Cómo? ¿Qué es el timbre? Mm, no sé, no me acuerdo. ¿No se acuerda? Ya, el timbre está muy relacionado, ¿cierto?, con los armónicos. ¿Sí? Vamos a ver si encontramos un video explicativo del timbre. Profe, ¿Mm? también me falta algo por decir. ¿Sí? Dígame. ¿Mm? Dígame. Ah, sí, no, tranquila. Déjame terminar a mí y después termina contigo. ¿Ya? Sí, no es mucho, era una. Ya. Entonces, voy a compartir con ustedes YouTube. Hola gamer, jugamos League of Legends. ¿Qué te parece Hola, si lo gamers. descargamos en este preciso momento y Acuérdate descubrimos... que el Fabián juega eso. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a otro video de Arte Sonoro en línea. En la naturaleza es muy raro, si no imposible, escuchar tonos puros, hechos de una única frecuencia, como el siguiente. Esta es una onda pura de 440 Hz. Pero, ¿qué significa que un tono sea puro? Que está constituido por una sola frecuencia, en este caso por una frecuencia de 440 Hz. En cambio, los sonidos que escuchamos en la naturaleza son ondas complejas, constituidas por varias ondas simultáneas, cada una con una frecuencia particular. Además, en infinidad de estas ondas complejas, dichas frecuencias guardan cierta relación entre ellas. Escuchamos timbres. ¿Y qué es un timbre? Es la cualidad de un sonido en particular que permite diferenciarlo o distinguirlo de otros, sin importar que todos suenen a la misma altura y con la misma intensidad. Todas las notas que acabas de escuchar están a la misma altura. La diferencia entre ellas depende de la forma y naturaleza de los elementos que entran en vibración para generar el sonido específico. ¿De qué está hecho el timbre? La riqueza de un sonido, como por ejemplo una nota generada por un instrumento musical, está constituida por la suma de varias frecuencias distintas. A la frecuencia más baja se le llama fundamental, y el tono que produce se utiliza para nombrar la nota. A las siguientes frecuencias se les llama armónicos o parciales de la frecuencia fundamental. Los armónicos son múltiplos enteros de la fundamental. Por ejemplo, los armónicos de una onda de 110 Hz serán los siguientes. A esta sucesión se le llama serie armónica. También tenemos parciales, que son tonos diferentes de la fundamental, multiplicados por fracciones. Y también existen subarmónicos, que son divisiones de número entero de la frecuencia fundamental. Los instrumentos que generan tonos definidos producen principalmente armónicos. En cambio, los instrumentos de tono indefinido, como muchas percusiones, producen parciales. Veamos los intervalos de la serie armónica desde la fundamental hasta el armónico 16. En este ejemplo, nuestra nota fundamental es Do. Ese Do. Tenemos como segundo armónico otro Do, un tercer armónico que es Sol, el cuarto armónico es Do, el quinto armónico es Mi, el sexto armónico es Sol, el séptimo armónico es Si bemol, el octavo armónico es Do,
noveno armónico re, décimo armónico mi, onceavo armónico fa sostenido, doceavo armónico sol, treceavo armónico la, catorceavo armónico si bemol, el quinceavo armónico es un si natural, y por último, el 16avo armónico es un do. O sea, cuando ustedes tocan ese do muy grave, que no lo tocamos nosotros, ¿cierto? No solo está sonando esa nota, sino que está sonando todas esas notas al mismo tiempo más arriba. Y nosotros no escuchamos esas notas más arriba, sino que el cerebro configura todo eso que escucha y le da un nombre para un timbre. ¿Cuáles intervalos dominan? Es decir, aparecen más veces. Do, 5 veces. Sol, 3 veces. Mi, 2 veces. Si bemol, 2 veces. En el do que estamos analizando. Re, una vez. Fa sostenido, una vez. La, una vez. Y si natural, una vez. Es claro que el sonido de muchos instrumentos musicales es la suma de diferentes ondas sinusoidales que guardan una proporción entre ellas. Nuestro oído no puede percibirlas separadamente, las une en una sola sensación. Eso es lo que llamamos timbre. ¿Para qué es útil saber esto? La serie armónica es un concepto fundamental para entender lo que significa el espectro de frecuencias y sus implicaciones al utilizar los ecualizadores, tema que abordaré en un próximo video. Hasta pronto. Bueno, nosotros no necesitamos saber ecualizadores, pero vamos a ver timbre y armónicos del violín, a ver si se puede ver. Fíjense, eso es un piano. Se dan cuenta que esa es una sola nota, pero que tiene distintos armónicos que van a ser más importantes que otros que están como chiquititos. ¿Se dan cuenta? Y eso define el timbre del piano. ¿Sí? Si buscamos en Google, espectro, vamos a ver, por ejemplo, una comparación. ¿Ven el gráfico este? ¿Sí? A ver, voy a correr esto para acá. Eso. Entonces, aquí tenemos un espectro distinto de la flauta versus el espectro del violín. Se dan cuenta que en la flauta la nota fundamental está muy expresada, ¿cierto? Y después el primer armónico está muy expresado. Por ejemplo, si este fuera un La, este La 440 está muy expresado, ¿cierto? Y este La 880 está también muy expresado. Sin embargo, los otros armónicos casi no suenan, ¿cierto? En cambio, en el violín tenemos una serie armónica un poco más compleja. Si este fuera un La 440, se escucha mucho. La siguiente, que sería un La 880, se escucha relativamente. El siguiente, que es la quinta, ¿cierto? Se escucha relativamente. Y la siguiente octava, que es muy aguda, se escucha mucho más, ¿cierto? Y después de eso viene la tercera, que se escucha un poco, ¿cierto? Después viene el siguiente armónico, que es la séptima, la quinta, y después la séptima, y después la siguiente octava. Se dan cuenta que ese tipo de patrón hace que uno sienta que ese es el sonido del violín, y ese tipo de patrón hace que uno sienta que es el sonido de la flauta. ¿Estamos claros? Eso es el timbre, y esos son los 4 parámetros del sonido que ustedes tienen que conocer. ¿Ya? A mí, termina con la siguiente parte sobre las vocales y las consonantes, por favor. Además del que usted dijo sobre los técnicos acústicos que se encargan del sonido y todo eso,
también el violinista, porque está en un lugar más grande, tendrá que hablar más alto, más despacio y con mayor claridad. O sea, no solo depende del técnico acústico, también del violinista y cómo hace la ejecución. Exacto. Pero también debemos tener en cuenta no exagerarlo, llevar esto al extremo, ya que un exceso de sonido, ya sea consonante o vocálico, llega a ser no deseable y desagradable en la obra. Ya, pero ahora deje de leer y cuénteme, ¿cuál es la diferencia entre la voz y el instrumento? Porque cuando hablamos de consonantes y vocálicos, estamos hablando de la voz, ¿cierto? De hecho, el autor da un ejemplo de un barítono que conoció y que pronunciaba demasiado bien, pero cuando estaba cerca pronunciaba muy exagerado, ¿cierto? ¿Qué relación tiene la consonante y la vocal, que son parte de lo cantado, y cómo se traducen al instrumento? Por ejemplo, él da un ejemplo con lo fuerte y lo fortísimo. Cómo se debe presionar el arco en el momento cuando estás en una sala grande. La verdad no la entendí muy bien esa parte, pero No lo entendí. según... Ya, lo que él se refiere es que en el canto tenemos, ¿cierto?, dos variables muy importantes, que son la consonante y la vocal. La consonante lo que va a generar es más articulación, ¿ya? Y la vocal lo que va a generar es más legato, más cantable. Si yo, por ejemplo, canto la, eso es muy articulado. Pero si yo canto eso es muy legato, ¿cierto? Entonces, cuando yo paso estos conceptos al instrumento, ¿cierto? Si yo digo que haz algo más consonante, tengo que articular más, quizá usar más staccato, más martelé, ¿cierto? Sonidos más cortos, más definidos. En cambio, si yo quiero una interpretación más vocal, voy a utilizar más detaché continuo, voy a utilizar más legato, y eso va a depender justamente de la sala, ¿cierto? Si la sala es una iglesia, imagínense, con mucha acústica, ¿qué es lo que uno debería hacer ahí? Con mucho eco. ¿Hacer más consonante o más vocal? No sé, hacerla tocar, o sea, tener más claridad en las notas. Por lo tanto, pronunciar el eso, consonante o vocal, entonces. vocal. Consonante, pues. Si es más, Es que, uno tiene que hacer más articulado cuando hay más eco, ¿cierto? En cambio, lo vocal es mucho más legato. Si tú en el eco haces un legato, no se entiende nada. Y van a chocar las notas. En cambio, si uno cuando está con eco es mucho más articulado, el eco te va a tender a juntar todo, pero algo se va a entender, ¿cierto? Cuando uno toca con eco también tiene que tener en cuenta que no puede tocar demasiado rápido, porque si uno toca demasiado rápido también se empiezan a juntar las notas y no se entiende nada tampoco. Cuando uno toca en un lugar seco, lo que tiene que hacer es tocar más vocal, con mucho más arco, ¿cierto? Mucho más, a veces incluso vamos a tener que quebrar algunos arcos que necesitamos hacer porque tenemos que proyectar mucho más el sonido, porque no va a llegar a todo. ¿Estamos claros? Entonces uno tiene que tener claro que cuando toca en una sala con mucho eco, más articulado, más pausado, ¿cierto? En una sala muy seca, mucho más arco, ¿cierto? Mucho más vocal. ¿Estamos? Eso es a lo que se refiere el capítulo. ¿Estamos claros, Ami? ¿Algo más que acotar? ¿No? Ya. ¿Alguien más quiere acotar algo respecto de esto? ¿No? Ya. Vamos a cerrar esta sesión entonces y vamos a abrir una nueva para hablar del capítulo 2. ¿Ya? ¿Ok? Nos conectamos rápido. Adiós.